Ya, ¿por qué me interesa dar a conocer estas terapias? ¿Ya? Esta parte yo creo que nos ha pasado a muchas personas, sobre todo los que hemos vivido en carne propia lo que es tener una enfermedad catastrófica. Ya, al igual que en muchas familias en distintas partes del mundo, en mi hogar siempre se normalizaron los dolores de cabeza, el colon irritable, mi mamá tenía artrosis, todos teníamos achaques en la casa. Y la verdad es que nunca se le tomó tanta importancia porque cuando íbamos al doctor, al médico, digamos, de la medicina tradicional, la verdad es que los dolores de cabeza y el colon irritable siempre nos decían que era por un tema de estrés, de exceso de tensiones, y la artrosis a mi mamá le dijeron que era por la edad, que era un deterioro que a la mayoría de las mujeres les pasaba, y bueno, nunca le tomamos mucho peso, ya siempre bueno, a mi mamá le aumentaban los medicamentos, a mí me daban pastillas para los dolores, mi papá pastillas para el colon. La verdad es que siempre fue así, ¿ya? Yo creo que a muchas personas les pasa Ah, Berenice por ese también ya tipo. te platicó que se va de alta y eso. Sí, por eso. Ah, ¿Me ¿vas para allá? pueden poner el mudo, mute, para que no se escuche? A ver si puedo ponerlo yo desde acá. A ver si podemos poner el mute acá para todos, para que podamos hacer la charla. Ahí. Entonces uno se fue acostumbrando a esta realidad del uso de medicamentos y la verdad a no tomarle el peso a lo que implicaba todo este consumo de medicamentos sin realmente saber qué es lo que estaba pasando con nuestro cuerpo, ¿ya? El tiempo fue pasando, mis dolores empeoraron, el problema del colon de mi papá pasó a ser colitis ulcerosa, eh, en el caso de mi mamá la artrosis se disparó, y bueno, en el caso de mi papá la colitis ulcerosa de un momento a otro pasó a cáncer de recto y finalmente falleció por negligencia médica. ¿Ya? Déjame. Y- déjame cambiar la luz. Déjame cambiar la luz. Déjame. La vamos a poner aquí. Como les comenté, mi dolor, bueno, esta parte no se los había comentado, perdón. Em, Mi dolor de cabeza no solo resultó tensional con el paso del tiempo, sino que no por los médicos, sino por la profesora que a mí me enseñó biomagnetismo, quien me sugirió hacerme exámenes, descubrimos que ese dolor de cabeza que era tensional, en realidad era un aneurisma, ¿ya? La artrosis de mi mamá pasó a complicarse y los doctores lo único que le decían era operarse. ¿Ya? Y bueno, yo quedé devastada con el tema de la muerte de mi papá, fueron muchas negligencias y bueno, al poco tiempo a mí me descubrieron leucemia, ¿ya? En ese tiempo, cuando mi papá falleció, la verdad, estamos hablando hace más de 10 años atrás, no sabíamos de otras terapias, de otros tratamientos que no fuesen la medicina tradicional. Salvo en ese tiempo de un tratamiento que era muy revolucionario, que había muy poca información y mi papá pensaba siempre que era una estafa, ¿ya? Em, en ese tiempo yo em, quedé traumada con la medicina tradicional y decidí tratarme eh, con ese tratamiento que estaba hecho en base de células madres, pero de animales y de plantas. Y yo que tenía leucemia, me recuperé. Después del peor año de mi vida, pero me recuperé, ¿ya? Años más tarde de toda esta situación, mi hijo padeció un problema de incontinencia urinaria, en los niños es muy común, pero en mi hijo se prolongó por demasiado tiempo y ni la medicina tradicional, ni los psicólogos, nadie por años lo pudo ayudar. Entonces una amiga me habló del biomagnetismo Quita la tele. y que ella había
¿Ahora? había logrado sanar, o sea, que se sanara su mamá de cáncer con esa terapia, que la había llevado una persona y que esta persona le había hecho la terapia, que había estado como 4 meses en tratamiento y su madre se había recuperado. Entonces me dijo, eh, ¿por qué no lo llevas tú ahí y ves si te resulta o no? Lo llevé y mi primera experiencia no fue buena, no sirvió, ¿ya? Pero la gente que estaba ahí hablaba tantas maravillas de la terapia y yo en ese tiempo estaba con esta ansia de aprender que decidí aprenderla. Y bueno, mientras estaba en clases, cuando estaba en este proceso de aprendizaje, yo le pregunté a mi profesora, porque hablaban de la eficiencia de la terapia y yo tenía la otra experiencia que no había sido tan buena. Y bueno, mi profesora me dijo, lo más probable es que le hayan hecho mal la terapia suya. ¿Por qué usted que ahora que está que ya tiene los conocimientos, que tiene las herramientas, no lo hace usted? Pero no se guíe solamente por el problema de salud, sino que haga un rastreo generalizado. El rastreo biomagnetismo es como una especie de revisión del organismo para saber qué es lo que tienes, ya, qué parte está afectando. Y bueno, lo que antiguamente se usaba era que al paciente siempre se le trataba todo, ¿ya? Y bueno, en mi caso lo hice y efectivamente mi hijo se recuperó. Se demoró un poquito, no fue algo de golpe y porrazo, pero mi hijo nunca más hasta el día de hoy ha tenido el problema, ¿ya? Y eso, bueno, empecé a tratar a mi familia, empecé a tratar a mis amigos, hasta que ya empezaron a llegar pacientes y mis pacientes todos nos fuimos recuperando en las distintas dolencias que teníamos, ¿ya? Y eso a mí me dejó muy motivada porque muchas de las dolencias, enfermedades, algunas no tenían cura por la medicina tradicional, así que me encantó todo este tema de las terapias alternativas y me empecé a especializar. Y así empecé a estudiar y me especialicé en muchas terapias, algunas con bases científicas, otras sin bases científicas, pero todas con grandes aportes, ¿ya? La primera vez, para mí esto es un hito muy especial, porque la primera vez que sané un paciente con etapa 3 de cáncer, yo lloré de la emoción, lloré de la pena, de la desilusión, la rabia, porque ahí por primera vez le pude tomar el peso. Mi papá pasó un infierno en su tratamiento. Mi papá llegó con un cáncer de recto supuestamente encapsulado, que era llegar y operar. Y bueno, le cayó en malas manos. em, Le hicieron muchas quimios, rayos, cosas que no necesitaba. Le hicieron exámenes sumamente tóxicos, tratamientos muy tóxicos, eh, que al final terminaron de una muy mala manera con él. Mi papá se murió retorciéndose de dolor al lado mío. Entonces, cuando yo pasé esta situación con mi paciente, donde ella cada vez se iba sintiendo mejor, obviamente ya se demoró como 3 meses más o menos, pero se recuperó. Para mí fue impresionante, esa es la verdad. Ella es como esta oportunidad, digamos, de haber hecho un bien a alguien por mi papá que no lo puede ser, ¿ya? Bueno, de ahí empecé a investigar sobre distintas áreas de la salud. Mi mamá ya tenía una artrosis bastante avanzada en aquella época, así que decidí especializarme por ella en artrosis, ¿ya? Y descubrí que para mucha gente que siempre le dicen que lo que tiene que hacerse para la artrosis, operación segura, la verdad es que sí, la enfermedad sí se puede parar, el avance se puede parar, ¿ya? Y en algunos casos retrocederla, ¿ya? A mi mamá siempre le habían dicho que ella después de los 50 años iba a terminar en silla de ruedas y que la única opción para ella, para su bienestar, era operarse, ¿ya? Y hoy en día mi mamá sigue caminando, puede hacer sus cosas por sí misma, sostiene su casa por sí misma. Si bien tiene dolores, porque mi mamá, lamentablemente, cuando yo aprendí todo esto, mi mamá ya tenía avanzada la enfermedad
técnica usé el artrosis, pero en un porcentaje de un 30%, ella todavía tiene que hacerse tratamientos para el dolor y eso es de por vida, ¿ya? Pero sí tiene buena calidad de vida, va donde quiere, quiere, y eso es impagable. Entonces la pregunta es, ¿por qué me interesa conocer estas terapias? Porque realmente sanan y pueden cambiar la vida de alguien que lo esté pasando mal. No es milagro, no es magia, porque mucha gente asume que son como pseudoterapias asociadas a lo esotérico, y yo soy esotérica, pero esta parte es científica, ¿ya? Así que por eso quiero darlas a conocer. Ahora, ¿qué es el biomagnetismo? ¿Ya? Bueno, pertenece al grupo de terapias complementarias que utiliza imanes para la sanación. No es cualquier imán, son imanes terapéuticos, pares de imanes, ¿ya? Positivo o negativo, ¿ya? Para tratar distintas enfermedades físicas, psiquiátricas, emocionales, ¿ya? Esta terapia fue creada por el doctor Goiz, a quien le debo mi vida, y bueno, la de mi familia, porque después a mí me volvió la leucemia hace como 4 años atrás, y me sané yo con la técnica E, ¿ya? Así que le debo mi vida. ¿Ya? Y bueno, lo que hace este tratamiento al impactar las zonas del organismo específicas donde se aloja el virus o el hongo, depende, cada enfermedad es sostenida por virus, hongos, bacterias específicas, ¿ya? Y lo que hace el imán es equilibrar el pH de la zona afectada. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas a incomodar el virus, hongo, bacteria, lo empiezas a debilitar hasta que al final se muere, desaparece del organismo, ¿ya? Y tú empiezas a sentir mejoría dependiendo de lo que sea tu problema de salud, en algunos casos desde la primera sesión, ¿ya? Es- ¿Ya? ¿Qué enfermedades se pueden tratar bueno, con la parte de biomagnetismo? Enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, deficiencia cardíaca, artrosis, artritis, colon irritable, lumbalgia, entre otras, ¿ya? Enfermedades graves, todo tipo de cáncer, el linfoma de Hodgkin, que hace poco acá en Chile murió una persona muy especial, que me dio mucha pena, salió en todos los medios sociales, era muy querido, y le habían dicho a esta persona que aparte de la medicina tradicional no existía otra cura, y él hizo todo lo que pudo, pero no sabía esto, que fue una de las motivaciones para hacer esta clase, ¿ya? Hepatitis, leucemia, deficiencia cardíaca, cardiopatía, efisema pulmonar, insuficiencia respiratoria, neumonía, pericarditis, entre muchas otras. La verdad es que cubre más de 600 enfermedades, ¿ya? ¿Qué enfermedades psiquiátricas? Bueno, hay tratamiento para esquizofrenia, instinto suicida, demencia, Alzheimer, trastorno ansioso, trastorno depresivo, hiperactividad, bipolaridad, entre otras, ¿ya? Se puede aplicar para aliviar todo tipo de dolor, aunque dependiendo del daño, no siempre lo quita por completo. Ya, por ejemplo, mi mamá, que, bueno, ella es como mi referencia porque es mi paciente más sufrido, para ser honesta. Ya mis otros pacientes no tienen tantos dolores, pero en el caso de mi mamá, lamentablemente el tratamiento se inició tarde, muy, muy tarde. Y por ejemplo, mi mamá tiene días sin dolor, ¿ya? Pero ella dice que siempre le queda una pequeña molestia, ¿ya? Entonces, hay gente que, bueno, que dice que siempre quita todos los dolores. Mi experiencia es que no es así, depende de cada caso, ¿ya? En las personas con cáncer también disminuye bastante el dolor, pero no siempre lo quita por completo, ¿no? Depende de qué tipo de cáncer es, a dónde está afectando, ya eso es importante, que yo creo que las cosas se deben decir como son y no hermosearlas ni afearlas. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Bueno, una de las maravillosas ventajas es que no tiene efectos secundarios, no requieres medicamentos, y si usas medicamentos, porque antes o en el momento te estás tratando con la medicina tradicional, como tú vas mejorando progresivamente, la mayoría de las veces dejas de usar medicamentos.
Obviamente, siempre esto, en la medida en que tú vas mejorando y con exámenes médicos que sostengan que en verdad no necesitas el medicamento. O sea, hay mucha gente que como se siente bien, tiende a dejar los medicamentos rápidamente. Yo nunca recomendaría eso porque es totalmente irresponsable hacerlo, ¿ya? Es compatible con otras terapias, salvo quimio. Ya la quimio es una terapia extremadamente tóxica. No toda la gente lo comprende, pero de hecho mucha de la gente que muere de cáncer no muere por el cáncer, muere por la quimio. Entonces, si tú aplicas biomagnetismo a la quimio, se puede producir un daño irreparable. Entonces, de hecho, como terapeuta, uno siempre tiene que tener esa precaución. Si la persona está con quimio, solamente se puede aplicar a distancia. Incluso así haya pasado un año desde la última quimio. Siempre eso es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Se puede aplicar de manera segura en bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos y animales. De hecho, yo trato a mis perros con biomagnetismo. Es altamente efectiva tanto presencialmente como a distancia y no es una terapia ni invasiva ni tóxica. ¿Qué contraindicaciones tiene este tipo de terapia? Bien, tiene 4 contraindicaciones que no son para todo el mundo, ya son contraindicaciones específicas. No se pueden poner imanes en el vientre de la embarazada. Se pueden hacer cualquier otro tratamiento, pero no se pueden poner imanes en esa zona, porque obviamente puede provocar un parto o puede acelerar el parto de un bebé. No se pueden poner imanes en el corazón cuando una persona tiene marcapasos, porque altera el marcapasos. No se puede aplicar en personas con quimio por la explicación que les di. Sí. Y nunca, nunca, nunca se deben usar imanes comunes, solo terapéuticos, porque los caos, digamos, son saludables para el organismo, eh, tienen una graduación. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo desde los 1000 Gauss, que son por ejemplo, el 1000 Gauss para el rostro, cosas muy pequeñas, y para el cáncer 5000 Gauss, pero yo no ocupo más que eso. Ya, pasamos a la otra terapia que les quería enseñar, que se llama ionización. Esta es una de las terapias más escondidas que hay, ¿ya? No es la ionización que sale en todos lados donde hay una maquinita, algo que se pone en los pies y te empieza a desintoxicar. No es lo mismo, ¿ya? Esta terapia también utiliza imanes terapéuticos, pero en este caso sin forrar. Y también hay más de 100 aplicaciones de enfermedades que trabaja, desde catastróficas hasta cosas muy pequeñas, ¿ya? En este caso, esta terapia fue creada por el Centro de Investigación de Manhattan Women Hospital ya hace alrededor entre 15 y 20 años atrás, y lo que hace su aplicación es restablecer la comunicación química y física de la zona afectada por la enfermedad, ayudando a estabilizar el pH y el metabolismo propio de las células especializadas del sector afectado por la enfermedad, favoreciendo el proceso de sanación del organismo. Ya, ahora, ¿estas terapias tienen base científica, estudios científicos? Por supuesto. Ahora, acá hay algo súper importante, ¿ya? Porque estas terapias, las dos, tienen la capacidad de hacer reducir medicamentos en las personas y ambas tienen la capacidad de sanar ciertas enfermedades catastróficas. Entonces, todo lo que ha sido las farmacéuticas les han hecho la guerra a estas terapias. Incluso es más, muchos de los estudios han sido como boicoteados y cosas, y ese ha sido un gran problema, ¿ya? Ahora, entre las universidades que han hecho estudios al respecto, avalando las terapias, tenemos la Universidad de Alcalá, que de hecho, bueno, ahí yo puse un estudio que se efectuó hace ya unos años, efectos biológicos de la terapia del par biomagnético. La Universidad de Guanajuato en México, biomagnetismo, el magnetismo del cuerpo humano. La Universidad de Cuauhtémoc, ¿ya? ¿Por qué el biomagnetismo tiene aplicaciones médicas? La Revista Mexicana de Física, que sacó un estudio de técnicas biomagnéticas y su comparación con los métodos bioeléctricos. El factor tumoral, que es un estudio que hizo el mismo Isaac Boyce con respecto a los pacientes que trataba de cáncer. En el campo de estudio fueron más de 100.000 pacientes.
¿ya? Y bueno, como les dije, ahí siempre han tratado de boicotear. De hecho, el señor falleció hace como 2 años y él peleó hasta el último minuto que se dieran a conocer estas terapias porque en verdad salvan vidas, ¿ya? En mi país, la tercera mejor universidad en la Facultad de Medicina, que es la Universidad Austral, también hizo un estudio de cómo era la vida de las personas que se habían sometido a estas terapias y que habían, digamos, se habían tratado enfermedades catastróficas. Entonces tiene muchos estudios. Lo que pasa es que no son, bueno, hay algunos que son más fáciles de encontrar que otros. Digo, les digo, siempre se trató de boicotear todo este tema. ¿Mm? Bueno, acá los que están son los imanes con los que se trabajan, ¿ya? Los que están forrados son los de biomagnetismo. Si se fijan, bueno, en mi caso algunos tienen formas distintas. Si se fijan, hay unos que son de círculo y otros que tienen como forma de gotita. Eso es porque siempre se tiene mucho, mucho, mucho la precaución de que los imanes tengan los mismos Gauss. Por eso es que no puede aplicarse. Hay mucha gente que de repente usa imanes del refrigerador para tratarse alguna cosa, ¿ya? Y ahí uno va a la suerte de la olla porque muchas veces no todos los imanes son saludables y algunos pueden ser hasta cancerígenos. Entonces, las personas que trabajamos esto seriamente siempre tenemos la precaución y de hecho los imanes terapéuticos están diseñados para que cada forma el terapeuta sepa los Gauss que tiene, ¿ya? Los que están sin forrar pertenecen a la terapia de ionización. El más chico es el que se usa para limpieza médula, ¿ya? Que es una terapia, o sea, un tratamiento maravilloso para eliminar las toxinas del organismo, virus, hongos, bacterias. Es un protocolo que siempre se ocupa en los pacientes para ayudar a disminuir en los casos de enfermedades catastróficas y todo, el nivel de gravedad. Ayuda mucho en esos procesos. El imán que se ve ahí como más curvito se usa mucho para algunos dolores y para alcalinizar ciertas zonas. El tubito que está por ahí se usa para equilibrar el organismo en general mientras se está haciendo un tratamiento. Y el peludito que está abajo, que es el más grande, el que se usa para cáncer y dolencias catastróficas, ¿ya? En general. Tiene otras aplicaciones también, pero es el maravilloso de aquí. Ya. Aplicaciones de estas terapias a distancia. Ambas terapias son aplicables a distancia a través de la sanación cuántica, ¿ya? La verdad es que no son solo estas terapias las que son aplicables a sanación a distancia. Existen muchas otras terapias que son aplicables a distancia, pero hoy me centré en las que tenían base científica. También hay otras terapias de imanes que tienen base científica, como la magnetoterapia. Existen 3 magnetoterapias, que son la Evansal, Thatcher y cuántica, que también tienen esta base científica, pero no las agregué aquí porque sus aplicaciones son, o sea, son mucho más seguidas y tienen otras complejidades. Uno las aplica como, digamos, apoyo de estas terapias, pero solas, si bien son súper efectivas, para los pacientes es mucho más costoso, son sesiones muy, muy seguidas, ¿ya? Pero hay otras terapias que no tienen base científica y también se puede aplicar la sanación a distancia, ¿ya? Bueno, la sanación cuántica es un tipo de sanación que trabaja a nivel de campos energéticos por medio de la transferencia de micropartículas o de energía. En este caso es energía de sanación, ¿ya? ¿Cómo funciona esta técnica y por qué se pertenece, digamos, al campo cuántico? Bueno, para explicar esta técnica, básicamente, al inicio de una sesión a distancia, se debe crear un entrelazamiento cuántico, ¿ya? En el caso de los seres humanos, porque, bueno, la NASA, muchos científicos trabajan en el entrelazamiento cuántico, pero de partículas, de ¿cómo se llama? Microdiamantes, otro tipo de cosas, ¿ya? Acá no, es entre personas, ¿ya? Entonces vamos a necesitar, yo que soy la terapeuta, para que me entiendan, una persona A que va a prestar el cuerpo, ¿ya? Y la persona B, que es quien va a recibir la terapia, ¿ya? No importa dónde esté la persona B puede estar dentro de la misma casa o puede estar en el otro lado del mundo. Eso no influye para nada.
¿ya? ¿Qué se usa? Un fotón gemelo. El fotón gemelo, en este caso en sanación, viene siendo una fotografía del cuerpo entero con el nombre completo del paciente o una muestra de ADN o incluso puede ser ropa. Entonces, ¿qué se le pide a la persona que va a prestar el cuerpo? Primero, que se concentre bien en el paciente, se le pasan los objetos, se le pasan las cosas y esta persona se recuesta en camilla, ¿ya? Cuando ya esta persona se ha mentalizado en el paciente, se inicia el proceso para abrir un hoyo gusano, que es un espacio de tiempo adimensional. Entonces se aplican ciertos símbolos, se hace una especie de meditación para que me entiendan, y de ahí hay que verificar si se logró conectar con el paciente o no. ¿Cómo uno sabe que la conexión está hecha? Porque ya no empieza a responder el cuerpo de la persona, sino el cuerpo del paciente en el cuerpo de la persona y tú le puedes preguntar cosas al paciente. Entonces, cuando tú ya tienes verificado que es el paciente el que está en el cuerpo prestado, se inicia el proceso de sanación. Entonces, se aplica la terapia tal cual el paciente hubiese estado presente, se le aplica el cuerpo prestado, ¿ya? Y pasa esta energía a través del hoyo, el hoyo gusano, ¿ya? Cuando ya está hecha la terapia, esto se sella, se cierra el hoyo gusano y se da por finalizada la terapia. Eso sí, antes de finalizar la terapia, se habla con el campo energético del paciente preguntando si necesita otra sesión o no y para cuándo. Porque eso sí, todo lo que es sanación cuántica real, porque mucha gente habla de sanación cuántica y sanación energética, es el campo energético del paciente, no uno el que da las indicaciones, ¿ya? Entonces muchas veces te puede tocar que te digan, por ejemplo en el caso de cáncer o enfermedades graves, es muy común que a ti te toque al día siguiente la siguiente terapia. Entonces las personas que como yo trabajamos este tipo de terapias, nosotros no tenemos días libres. No es cuando tú quieres hacer la terapia, cuando le corresponde al paciente. Si tú no haces bien esa parte, la terapia queda mal hecha. Entonces, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, cuando me voy de viaje, yo me tengo que llevar a todos mis pacientes a cuesta que les toque esa semana sesión. No hay cómo cambiar día, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo presente porque obviamente hay muchas personas que te dicen, ay, sí, pero yo no puedo mañana. Entonces ese tipo de personas no puede hacerse este tipo de terapias porque les quedaría mal, no les funcionaría. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de terapias a distancia? La que a mí más me gusta es que permite en una misma sesión aplicar más de una terapia de sanación. De hecho, yo en todas mis sesiones utilizo en el 99% de las veces biomagnetismo, ionización, agrego péndulo hebreo. Depende de lo que necesita el paciente, es donde yo estoy agregando terapia, gemoterapia, depende. Y esto, más o menos una sesión se demora, por ejemplo, una hora y media. Mientras que si yo hiciera lo mismo presencialmente, pueden ser 5 o 6 horas de tratamiento. ¿Ya? No requiere que el paciente deje de hacer sus cosas, ya que trabaja a nivel inconsciente. Se puede aplicar al mismo tiempo que Sí, alguien claro. que sabe que otro Cuando tipo de quieras, terapia come. de la medicina tradicional. De hecho, Sí, ya muchas te he dicho antes, veces come cuando hay quieras. personas que se están operando Mira, mientras uno está la está tortilla tratando al aquella, paciente hay por la ensalada. misma causa. ¿Ya? Y lo Vale. más importante, y acá es donde ¿Ya uno acabaste el desmiente eso del trabajo? placebo, ¿Acabaste el trabajo? es que el paciente en sí no necesita saber que lo están ayudando con una terapia. El único que tiene que saber es el campo energético del paciente. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo muchos pacientes que no lo saben qué son, sino que es la familia que le pide a uno Léelo si antes, podemos ¿eh? Es que va tratar a estar... al paciente. Pero me parece que no se le ¿Ya? quita el Entonces, plástico, lo ¿eh? que uno hace en esos casos, bueno, es un protocolo generalizado, es que antes de iniciar cualquier tratamiento a distancia, ¿Qué pone? uno tiene que entrar al cuerpo del paciente y preguntar si él quiere sanarse o no.
hay muchas veces en que las personas No dicen te la vas a comer que toda quieren con la mitad sanarse. O solo, sea, tú le no preguntas a te la persona, calientes oye, dos pero tú veces. quieres La sanarte, y otra la mitad la persona te dejas dentro. responde, sí, yo quiero sanarme, yo hago todo por sanarme, y resulta que el campo energético de la persona dice que no. Y si el campo energético, la persona no quiere tratarse, no se puede aplicar esta terapia. No, no va a funcionar, no se puede. Ahí sería todo, ya tiene que tratarse solamente por vía, digamos, presencial. Ya, ¿qué otra desventaja tiene? Bueno, yo la comenté ya, que es un tratamiento exacto. Es el campo energético del paciente el que dice qué día le toca la sesión y esto se debe respetar. Entonces, las personas que no pueden seguir ese ritmo no pueden hacer no se pueden tratar bajo esta terapia porque obviamente quedaría mal hecha. La otra desventaja grande que tiene es que no se sabe con exactitud cuántas terapias vas a tener. ¿Por qué? Porque cada vez que tú terminas la sesión, ahí recién el campo energético del paciente te dice cuándo le toca. Tú no tienes cómo saber cuántas sesiones más son. Uno, como obviamente uno aprendió la técnica, por ejemplo, en biomagnetismo, no sé, una persona con hipertensión, en promedio son 6 sesiones. Entonces nosotros siempre hablamos de las sesiones base. Son 6 sesiones, pero dependiendo de cada caso pueden ser más. Y es súper importante a la persona aclarárselo antes de iniciado todo tratamiento, porque es lo correcto. Una persona, por ejemplo, con lumbago, son 3 sesiones promedio, ¿ya? Entonces depende, ¿ya? Esa es una de los inconvenientes que tiene, ¿ya? ¿Qué pruebas científicas avalan el entrelazamiento cuántico en la sanación a distancia? ¿Ya? La verdad es que el entrelazamiento cuántico ya quedó avalado hace rato, pero ahora recién como que se está hablando más, ¿ya? Se han realizado múltiples estudios y experimentos al respecto, logrando teletransportar no solo energía, sino microátomos e incluso microdiamantes. La NASA, a pesar de que supuestamente la teoría de la relatividad había fallado y no era aceptada, la NASA, de hecho, fue una de las pioneras en trabajar todo lo cuántico y en la década del 50 incluso empezó a experimentar, a hacer experimentos súper grandes. Y bueno, ahora han estado revelando información y con esta técnica lograron crear una tormenta gigante en la mitad del océano. ¿Ya? Y bueno, ahora están en busca de mucho más y de hecho ellos mismos han hablado del tema de teletransportar personas a través del hoyo gusano. Ya, eso lo pueden verificar en el History donde salen los secretos de la NASA y ellos hablan todas esas cosas. Y ahora recientemente el premio Nobel, los premios Nobel de Física del 2022, John Clauser, Aline Aspect y Anton Zeilinger, probaron que la teletransportación cuántica hace posible mover el estado cuántico de una partícula a otra distancia. O sea, el tema ya se está abordando y todo y se avala. ¿Ya? Lo que pasa es que no es muy conocido y para la gente cuando uno le habla sobre cómo es las sesiones, como que uno lo queda mirando así, pero esto es como raro. Pero no es tan raro y no está tan lejos digamos, de la ciencia. Ya. Aquí quise poner algunos aspectos con respecto a algunas enfermedades que son más comunes. ¿Qué puede esperar una persona que esté padeciendo estas enfermedades con este tratamiento? ¿Ya? La primera de la cual quise hablar es el tema del cáncer, porque es algo que afecta a millones de personas en todo el mundo. ¿Ya? ¿Qué se puede esperar en estos tratamientos para ellas? Bueno, básicamente lo primero que tienes que tener siempre presente es que antes de iniciar la terapia, el ideal es que le envíes los exámenes a la persona que te va a hacer este tipo de sanación, porque, bueno, el biomagnetismo busca la causal, ¿ya? Trabaja la causal del problema, ¿ya? Pero la ionización trabaja sobre el tumor. Entonces,
Obviamente la idea es hacerle el tratamiento más preciso y efectivo a la persona y se necesitan los exámenes para determinar en dónde está el tumor, qué otras variables hay y trabajar todas las variables, ¿ya? Eso es lo básico para cualquier persona que quiera aplicar este tipo de tratamiento en una circunstancia así, ¿ya? ¿Qué se espera? Lo básico de este tratamiento se espera que se disminuya el tumor, ¿ya? ¿Ya? En algunos casos el tumor desaparece por completo, en otros casos, cuando son tumores más grandes, se puede reducir hasta la mitad en muchos casos, y lo que sí pasa es que se encapsula, ¿ya? Entonces la gente que, por ejemplo, ha tenido tumores muy, muy grandes y se achica pero no se desaparece, tiene la opción de después sacarlo con una operación porque está encapsulado, ¿ya? Em, ¿Qué otra cosa puede esperar una persona con cáncer que acceda a este tipo de medicina? Ah, ojo, eso sí, todo lo que les dije es válido siempre y cuando, porque yo ya pasé por ese infierno, una persona no se... Perdón, se me cayó esto. Ahí ya, espérenme. Ay, se me cae. ¿Me ven? Chicos, ¿me ven? Sí. Sí, pero hay mucha interferencia y mucho ruido. Convendría que alguien pudiera cerrar los micrófonos de todos los que estamos escuchando. Ya, espérenme. Así, sí, acá. Y saca. Ahí está. Sí, por favor, que se silencien todos los micros, es que no se escucha nada. Magdalena, tu micrófono, por favor. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, se los agradezco porque la verdad no tengo un manejo tan maravilloso de Zoom y no sé con honestidad dónde tengo que poner el mute para el resto. Así que si me pueden ayudar con eso para que puedan escuchar bien, porque yo creo que esta información es súper valiosa, sobre todo para aquellas personas que tienen este problema o que tienen familiares con este problema. Si me pueden ayudar con eso, ¿ya? Entonces, continuamos, ¿ya? Lo segundo que tú puedes esperar con el tema de qué resultados puedes esperar en esta terapia teniendo cáncer es ir equilibrando el pH del organismo, lo que favorece la eliminación del cáncer. Recuerden que el cáncer es una enfermedad producto, bueno, hay una bacteria asociada que es la Mycobacterium leprae y un virus asociado, pero también, y la parte más compleja, es que se da cuando el organismo está acidificado, ¿ya? Entonces, estas terapias permiten que se produzca la correcta homeostasis en el organismo, ¿ya? Lo otro que se puede esperar es reducir los malestares generados por la enfermedad, recuperar la calidad de vida del paciente, mírenme a mí, ¿ya? Recuperar el buen funcionamiento de los órganos y sistemas afectados. Eso sí, es súper importante tener presente acá. Muchas veces por la medicina tradicional a uno les hacen samba y canuta con los procedimientos, ¿ya? Muchas veces la quimio deteriora rápidamente órganos vitales y obviamente si tú estás con quimio, por ejemplo, estás con esta técnica a distancia, va a depender de qué tanto fue el daño de la quimio sobre el órgano. Ya los órganos vitales en cuanto a regeneración celular tienen la capacidad de regenerarse muy poco. Entonces, si generó daño la quimio o un medicamento, les puede quedar la embarrada, ¿ya? Entonces, por eso hago esta acotación en el sentido de recuperar el buen funcionamiento de los órganos y sistemas afectados. Y también les hago la acotación, porque a mí ya me pasó, que era lo que les iba a comentar cuando se cortó esto, es que muchas veces los doctores dan medicamentos sin revisar el potencial daño, el efecto secundario de él. Entonces, en una oportunidad a mí me pasó
que logramos retroceder un cáncer de páncreas de estado 3 a 1. Ya estábamos saltando una pata, estábamos felices, y de un momento a otro esta niña se empezó a complicar. Un protocolo que se tiene cuando hacemos estas cosas es revisar todo, desde la comida, desde si hay geopatógenas en la casa, si hay medicamentos, qué medicamentos fueron. Entonces empecé a revisar qué era el que había alterado tanto la sanación de ella, que pasó de 9 a etapa casi 4. Y descubrí que, bueno, esta niña tuvo una infección vaginal y la ginecóloga le dio un antibiótico, un medicamento, que favorecía células cancerígenas, ¿ya? Y cuando yo le pregunto, porque obviamente cuando encontré eso, la verdad es que para mí fue impactante, porque por lo menos nosotros, las personas que trabajamos este tipo de terapia, y todos somos extremadamente cuidadosos con el tema de la quimio, nos preocupamos de todo, revisamos cada cosa. Yo en ese tiempo, solamente cuando trataba cáncer, trataba la enfermedad de cáncer. Hoy en día trabajo todo, prefiero revisar todo yo, para ahorrarme ese tipo de circunstancias. Y la verdad es que la señora, que no sé dónde sacó su título, le dejó la barra en el organismo. Entonces es súper importante que si uno está pasando por enfermedades de esta magnitud, que tienden al más mínimo estímulo a agravarse, es de vital importancia revisar qué estás consumiendo, ¿ya? Porque muchas veces la gente crea ojos cerrados lo que le dicen y no se preocupa de verificar más allá. El producto no va a salir en el papelito si produce cáncer o no. Tienen que verificarlo eh, ustedes mismos a través de un vademecum. Por ejemplo, pueden poner perfectamente el nombre del medicamento y poner en Google qué efectos secundarios trae. Y empiezan a revisar y se dan la lata a revisar el medicamento. Porque eso, de verdad, puede ser una piedra en el zapato, les puede costar la vida, de verdad. Ya, retomando, porque eso para mí era muy importante decirlo. ¿Cuánto tiempo te demoras en sanar de cáncer con esta terapia? En mi experiencia, lo que yo puedo hablar, ¿ya? Es de 3 a 4 meses de terapia continua en promedio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? A mí en lo personal me ha tocado más tratar cáncer en etapas avanzadas, más que cuando están partiendo. Me ha tocado pillar cáncer mucho antes que el examen. Recuerden que el examen de la medicina tradicional detecta el cáncer a partir de las 2000 células en promedio y el biomagnetismo lo detecta inmediatamente. Hay una combinación de virus, hongos, bacterias que es clave y te acusa el tipo de cáncer que está. Entonces nosotros lo detectamos antes, ¿ya? Pero, digamos, en mi experiencia terapéutica me han tocado más casos más graves que menos graves, ¿ya? Y esto implica que cuando tú partes la sesión, o sea, el tratamiento, muchas veces te tocan las sesiones diarias, sobre todo al inicio, cuando estás en etapa 3 y todo, es fijo. Y muchas veces, dependiendo de la gravedad, te pueden tocar hasta 3 sesiones diarias. Esa es la realidad, porque tú trabajas el cáncer, la mayoría de la gente con cáncer empieza a desarrollar otros problemas de salud, desde me ha tocado trombocitopenia, me ha tocado alteraciones, digamos, ¿cómo es que se llama esto? Eh, Alteración en el páncreas, eh, las defensas hechas miércoles. Entonces, uno tiene que tratar todas las aristas que aparecen, sistema nervioso autónomo hecho miércoles. Entonces, tú tienes que trabajar todo. Y muchas veces en esos casos más graves, en promedio son alrededor entre 2 o 3 sesiones al día. No es que tú repitas la sesión, sino que tú en una sesión trabajas lo cancerígeno, en otra sesión trabajas sistema digestivo y así, ¿ya? Entonces es súper importante esa parte. Después, en la medida en que tú empiezas a disminuir la gravedad, la distancia entre sesiones se va separando, ¿ya? Y llega un momento, bueno, primero empieza a separar a 3 días, después a 5 días, después a 7 días, después cada 15 días, un mes, cada 3 meses. Yo en mi caso particular de leucemia, yo como
bueno, yo he tenido ya, no es mi primera leucemia. Em, en mi caso me tocaba al principio todos los días tratamiento. Como a mí la parte presencial a mí no me resultaba mucho por el tema de, me imagino yo he tenido varias enfermedades, digamos, catastróficas, no, la leucemia no fue lo único. A mí presencialmente me demoraba mucho en que me tomaran los imanes y me nivelaran. Entonces yo todo me lo hago a distancia. Y en ese caso los primeros 2 meses era todos los días porque yo me tendía a grabar rápido y después empecé a distanciar, ¿ya? Pero yo en mi caso, digamos, mi propio tratamiento, si no mal recuerdo, porque fue la última hace como 4 años, si no mal recuerdo, estuve 6 meses y tomando agua cristal también hasta que me recuperé y hasta el día de hoy me reviso por si acaso no tengo nada. Todos los meses me reviso porque no es grato pasar por eso, ¿ya? Entonces son cosas importantes en caso de que lo quieras saber. Y lo otro, esta es una recomendación que nosotros, bueno, siempre ocupamos, pero si hay alguien con cáncer que lo sepa, porque le puede salvar la vida además. El uso del agua cristal de la doctora Esther del Río es una octava maravilla. ¿Ya? Es un agua modificada, reordenada molecularmente y tiene la capacidad de recuperar la homeostasis original del organismo. Entonces los cuerpos acidificados los nivela, ella se retrocede el cáncer. ¿Ya? Si es que conocen de ella o no, búsquenla, porque va a ayudar muchísimo. Lo otro que se recomienda en una persona con cáncer sí o sí es una dieta alcalina. ¿Ya? Y el uso de probióticos. ¿Por qué se los comento? Porque me ha tocado muchas veces que a mis pacientes los doctores, como los dan por muertos, no les cambian la dieta, no les dan alternativas de nada, no les dan ni probióticos, nada. Y son cosas que son muy importantes para una persona en esta etapa, o sea, con este tipo de enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede esperar un paciente con artrosis o artritis en este tipo de terapias a distancia? Lo primero es para el avance de la enfermedad, ¿ya? Segundo, la regeneración del cartílago de la zona a tratar, ¿ya? Como les dije, eso sí, por estas técnicas se puede lograr un 30% más, ¿ya? Pero nunca por lo menos en estas técnicas hasta ahora, porque todo está en investigación todavía, de hecho siguen trabajando, creando nuevas terapias y todo, o sea, tratamientos. Pero hasta lo que yo aprendí, se puede lograr hasta un 30%, ¿ya? Y se puede recuperar la calidad de vida del paciente, o sea, de todas maneras, y disminuir el dolor. O sea, disminuir y no quitar, porque como les digo, yo tengo el caso de mi mamá, que le disminuye, pero no le quita. A mí otros pacientes sí, pero uno nunca sabe qué te puede tocar y es importante que esa persona lo tenga claro. También se recomienda el agua cristal y una dieta alcalina en estos casos porque tanto la artritis como la artrosis sean organismos acidificados, ¿ya? En el caso de la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, por lo tanto también hay que tener otros cuidados también, ¿ya? Ya, esto que me falta, la duración de las terapias en este caso, para la gente que quiere informarse, las sesiones base, como les expliqué, son las sesiones estimadas en el tratamiento normal, a distancia, depende de cada paciente, ya, son 8 sesiones base, ¿ya? Y de ahí se puede alargar según el nivel de daño de la persona, ¿ya? Después se pasa a una mantención al mes por 3 meses, después se pasa a una mantención al mes cada 3 meses y después cada 6 meses. Eso siempre depende del daño, ¿ya? En los casos digamos, más daño, se recomienda siempre estarse revisando y hacerse mantenciones. En el caso de mi mamá, gracias a Dios, hace como 3 años que ya no ha requerido tratamiento para artrosis porque no la ha vuelto. Nosotras nos estamos enfocando en el tema de la regeneración celular y el trabajo del dolor, ¿ya? Pero igual corresponde decir esta otra parte que es el protocolo que se usa, ¿ya? El tema del dolor, lamentablemente, cuesta mucho trabajarlo, porque obviamente en las zonas que ya no tienes cartílago, obviamente chocan los huesos. Entonces ahí hay todo un tema. Gracias a Dios, como digo, la terapia, aunque haya sido un 30%,
Mi mamá por lo menos tiene la movilidad y el hecho de mover o qué sé yo, ya no es tema. Pero obviamente ella siempre me habla de esa molestia que le queda y es importante darlo a conocer. Y esperar de estas terapias si tienes hiper o hipotensión al aplicarlas al sanarte. Bueno, lo primero es se va reduciendo el uso de medicamentos, ¿ya? En la mayoría de los casos que a mí me ha tocado incluso los han dejado, ya se han sanado. Ahora, ese sanado yo siempre a mis pacientes les recomiendo que, no sé, una vez al año se hagan chequeos o revisemos por si acaso hay cualquier alteración. Ya me ha tocado personas que efectivamente no les ha vuelto nunca más, ¿ya? Hay personas que yo siempre prefiero revisar, a veces hay personas que se les puede activar la disfunción cada 6 meses, entonces uno va viendo, ¿ya? Eso depende de cada caso, ¿ya? Lo que siempre se ha sugerido en estas terapias es que uno se haga una mantención al mes de por vida. Ahora, en mi experiencia eso depende de cada caso. ¿Ya? De todas maneras, sí o sí, se espera una mejoría considerable del sistema circulatorio y del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Y el número de sesiones en este caso, las sesiones fases son 6 para lograr los resultados y todo. Y después ya depende de cada caso. Ahora, a mí me ha tocado pacientes que tuvieron problemas de hipertensión por COVID, una de las consecuencias del COVID. Y en esos pacientes no requirieron las 6 sesiones. Algunos requirieron 3 sesiones y después nunca más volvieron a tener problemas. ¿Ya? Eso depende de cada paciente. ¿Ya? ¿Qué se puede esperar en el caso de las personas que tienen daño cardíaco o que tienen alguna deficiencia? Disminuir el daño, de todas maneras. Dependiendo del tipo y gravedad del daño, revertirlo idealmente por completo. No es que, por ejemplo, en un caso de deficiencia, donde ya el corazón está agrandado, no es que el corazón vaya a achicarse, no, pero ya no tienes digamos, esa deficiencia como tal. Igual siempre es algo que se tiene que revisar. Entre antes se pille el problema, mejor. De hecho, bueno, mi hija del medio la vacunaron contra el papiloma humano y ella quedó con un daño al corazón. Y al principio yo no había tomado las especialidades y casi se me muere. Y después cuando tomé las especialidades empecé a tratarla, me demoré 2 años en sanarla y hoy en día puedo hacer una vida normal. Igualmente, yo siempre reviso una vez al mes que todo esté en orden y gracias a Dios no la ha vuelto. Pero de todas maneras, siempre hay que estar revisando cuando son este tipo de enfermedades y problemas, ¿ya? ¿Qué se puede esperar más? Recuperar el funcionamiento del sistema circulatorio del corazón, que funcionen en perfectas condiciones. Recuperar la buena calidad de vida del paciente. Mi hija no podía hacer nada después de eso. Hoy en día anda por todos lados, juega fútbol, hace absolutamente todo. El número de sesiones base depende de qué problema el corazón es. Por ejemplo, deficiencia cardíaca son 9 sesiones. En el caso de una cardiopatía son 12 sesiones. En el caso de riesgo de infarto al miocardio son 6 sesiones base. Y de ahí, como les digo, en el caso que yo me he especializado principalmente a distancia más que presencial, de ahí depende de cada caso. ¿Ya? Ahora, el protocolo que se usa siempre es que en este tipo de daño tan delicado al corazón, la mantención es de por vida. Ahora, se me quiere cargar la batería. Ahora sí. Ahora, en mi caso, mi hija, pues yo siempre la reviso una vez al mes. Mi hija, la última mantención que le tocó el corazón, de haber sido hace como 6 meses porque no la requería. Y gracias a Dios, sus exámenes, todo está bien. Pero siempre, siempre, siempre uno tiene que tener esa prudencia. Em, es importante señalar que si tienes este tipo de enfermedad y problema y estás en la medicina tradicional, la disminución de medicamentos siempre tienes que hacerla con los exámenes que corresponden. Nunca de golpe y por razón. A mí me ha tocado personas que de verdad, en casos críticos donde se han agravado muchísimo, em, que porque se sienten bien ya no quieren medicarse, no quieren nada. Eso no es así. Ya siempre hay que ser responsable con uno mismo.
¿ya? Yo soy una de las personas que no cree en la medicina tradicional, pero sí creo que es importante el chequeo con exámenes de muchas cosas, ¿ya? Y obviamente antes de eliminar cualquier medicamento, el ideal es eh, Entiendo. Que me lo- sigan alguna lo- los verifiques con exámenes, ¿ya? película esa, pero las claves se abren. Ahora sí, terminé. ¿Qué dudas les quedan? ¿Qué comentarios quieren hacer? Perdón que se haya visto todo esto así, pero si no se me iba a caer el sistema. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Pueden hablar, así que no hay problema. Sí. Cuéntenme. Hola. Hola. Sí, te escucho. Ah, vale. No ha hablado nada sobre problemas, por ejemplo, de daño en el sistema nervioso, en dolores neuropáticos provocados por Enfermedad del sistema disonancia. nervioso central también se trata. Tiene más de 600 enfermedades que se puede tratar con esta técnica. Así que, de hecho, o sea, bueno, ahí alguien puso Parkinson porque yo no había visto acá el chat. Ya, pero el Parkinson afecta más sistema nervioso autónomo que el sistema nervioso central, pero sí se pueden tratar. De hecho, o sea, hay un montón de enfermedades del sistema nervioso central que se tratan. Ahora, cada Sistema caso nervioso es distinto. con dolor neuropático incapacitante que impide andar por el dolor. También se trabajan los dolores neuropáticos. Sí, también hay tratamiento para dolores neuropáticos, pero depende de cada caso si lo quita al 100% o lo disminuye considerablemente, ¿ya? Porque mi mamá también padece Y, dolores neuropáticos. y ha tratado pacientes con ese tipo de dolor neuropático incapacitante de poder ni Sí, andar. sí, sí, me ha tocado. Sí, a mí en mi caso, no sé, siempre nos reímos, porque a mí me tocó el premiado. Yo he tenido más casos graves de enfermedades catastróficas y enfermedades muy dolorosas, más que a otras personas que les ha tocado cosas, no sé, sacar aspa, porque hasta ese tipo de cosas lo es. Sí, todo el tema de dolores sí me ha tocado. En los casos como el suyo, se disminuyen considerablemente. Me ha tocado gente que se lo ha quitado por completo, pero en general algunos casos quedan con molestias. Ahora, entre el 100%, digamos que le puede quitar, digamos, un 70-80%. Y las terapias más efectivas, que es biomagnetismo con el agua, con... El agua cristal no trabaja dolor. El agua cristal lo que hace es equilibrar la homeostasis. Entonces, es verdad que el dolor en un porcentaje muy alto se da por un cuerpo acidificado. Entre más acidificado, más dolor. De hecho, en la gente con artrosis, que yo nunca he entendido por la medicina, por lo menos en mi país, la medicina tradicional no les da dieta. Es básico dejar de fumar, que mi mamá no lo hace tampoco. Es básico soltar el tomate, soltar el choclo, que son alimentos que son acidificantes, y acá nadie lo toma en cuenta. Entonces, el manejo del dolor también implica un cambio de alimentación y un cambio de, digamos, en las costumbres nocivas que tenemos nosotros mismos. El tema del cigarro es muy acidificante, pero nadie se preocupa de esa área. Entonces, esa parte también es importante tenerla presente. Sí, no es la parte de controlada. Y la terapia cuántica a través de unas determinadas tarjetas que también provocan como un reequilibrio, una reestructuración del campo electromagnético. Esa terapia la conoce, la ha trabajado. ¿Me puedes responder? Porque se escuchó más o menos, no entendí bien. Sí, conoce también una terapia que ahora existe con unas tarjetas que son como que ¿El péndulo hebreo? tienen microchip. ¿El qué?
péndulo hebreo. No, 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 no. Son unas tarjetas cuánticas, las llaman, que están formados por, por elementos, por quantums, por elementos de física cuántica, digamos, átomos cuánticos. No, no conozco esa terapia, no No te la puedo. conozco. No. Vale, porque lo utilizan también para el sanar a distancia, un poco por la misma base que ha dicho usted. Y lo que hacen es también ionizar el agua. Mira, Al ionizar el agua. ahí no te sabría decir. Hay muchas terapias que hay que ver ahí su efectividad. O sea, bueno, yo en la sanación a distancia me manejo de hecho, mucho más de 10 terapias. Hablé de estas dos terapias porque para enfermedades físicas, desde mi perspectiva, son lo mejor que hay. Digamos, enfermedades, digamos, que tienen un patrón de virus, hongo, bacteria, disfunción, toxina o parásitos de algún modo. Ahora, del agua, la modificación del agua con símbolos y todo, yo conozco el agua cristal de la autora Esther del Río, conozco el agua ionizada que se hace Sí, con imanes, sí, a eso me ¿ya? refiero. Conozco tres tipos de agua, ¿ya? Ahora, la mejor por lejos para mí es el agua cristal, es como, para mí, de hecho, para mí representa vida, ¿ya? Ujú. Pero no te podría hablar de otro tipo de agua que se haga con una tarjeta, Ya, y porque es un poco ionizada también. sí, pero para Y ionizar siempre tienes que tener imán, algo que pueda alterar molecularmente, por eso se usan imanes. En el caso, sí. de hecho, el agua de la doctora del Río también utiliza un tipo de imán específico y usa un refractal, pero no te podría hablar de las otras opciones porque no las conozco. Y en en estos tipos de dolores del sistema nervioso, los neuropáticos, también existen hongos, bacterias, No, también. ahí el dolor Ah, neuropático va más por disfunción, está asociado más a una disfunción que a un hongo, pero sí lo trabaja, sí lo trabaja. vale. Vale, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? Yo puedo preguntar. Sí, pregúntenme lo que quieran, aquí estamos. Yo feliz respondo. Gracias. Dos preguntas básicamente. Me llamó la atención lo que dijiste sobre los alimentos acidificantes porque sí me interesaría saber cuáles son para irlos evitando. Había escuchado del porro, los pimientos y el jitomate, pero no sabía del maíz. Esa es una pregunta. Y la otra, para que uno reciba atención con imanes, ¿es necesario tener un diagnóstico hecho ya por un especialista o puedo decir que tengo alguna molestia y se trabaja sobre eso? Ya, lo primero de los alimentos acidificantes, las carnes, la carne vacuno es sumamente acidificante, la carne de cerdo también es dañina, ya todo lo que es fritura está totalmente contraindicado. Em, de las verduras son el tomate principalmente y el choclo. Em, espérame. Estas son principalmente, igual si me mandas después tus datos o algo, yo te puedo mandar la lista. Tengo una lista de los alimentos que se comen. Lo que pasa es que mi memoria no es lo mejor y para ser honesta tampoco me la trabajo. Así que siempre soy como muy dispersa en eso. Pero si me mandas tus datos con gusto, te mando información sobre una dieta alcalina. Eh, Gracias. Era la segunda pregunta? Ah, sí. Que si tienes que tener un diagnóstico para Ah, llegar contigo o con mira, decir que me duele tal parte es suficiente. no necesitas decir nada, se hace un rastreo. Se usa digamos, examen y cosas cuando tú tienes cáncer para localizar dónde está el cáncer. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, no sé, em, te dicen tienes un cáncer cerebral, ¿ya? Pero tenemos toda la cabeza. ¿En qué zona está? Entonces tú localizas el cáncer y aplicas el imán de ionización en la zona exacta.
Ya, para una persona con artrosis también tienes que ver el examen porque idealmente, o sea, la radiografía para ver dónde está la zona más afectada. Como digo, la parte de biomagnetismo no necesita tanto los exámenes, pero la parte de ionización sí, y yo aplico ambas técnicas. Entonces, es por el tema de precisión en ese tipo de enfermedades. Pero no, de hecho, el protocolo que yo ocupo es que yo reviso todo. Entonces, aparece lo que sabes que tienes y lo que no sabes que tienes. Siempre aparece. No se necesita un diagnóstico. Y por lo menos la mayoría de la gente que yo conozco que hace lo mismo, también aplica el mismo tipo de, digamos, de protocolo. Uno revisa todo. Hay mucha gente que tiene por una cosa pequeña y en el camino se descubre que tienes cáncer o que estás con un aumento de células cancerígenas anormal, o no sé, no sé, vino por un dolor de cabeza y resulta que el dolor de cabeza es por hipertensión. Entonces uno siempre tiene que revisar. Como te digo, yo sufrí dolores de cabeza 30, no, sí, como cerca de los 30 años de mi vida, sí. Y siempre me decían que era algo tensional. Nunca ningún médico se dignó a pedir un examen. Y resulta de que cuando estaba aprendiendo, que me tocó hacerme chequeo con biomagnetismo y era un aneurisma. Y efectivamente los exámenes salía que era un aneurisma. Entonces nosotros tenemos el protocolo que siempre se revisa todo, no solo lo que dice el paciente. Ahora, cuando hay personas que de repente tienen muchas disfunciones, muchos problemas de salud, ahí uno le pregunta a la persona que quiere tratarse, porque obviamente pueden ser muchas sesiones y no todas las personas tienen los recursos, pero ya esa es una decisión de la persona. El protocolo es revisar bien. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Hola? No, eran nada más esas dos, muchas gracias. Te acá mando sí. los datos ahí te mando los datos al chat Hola, o le digo a hola. Miriam Yo que te quisiera los preguntar Mire, la si se Miriam, puede. en mis datos, a ver si lo mando por el chat yo mismo. Sabe pensado, no me lo quito de la Hola. cabeza hasta atrás todavía. Silencio. Voy a mandar mi número y me escriben en WhatsApp lo que necesiten, diente alcalina y todas esas cosas. ¿Sí? Espérenme, ¿dónde está? Hubiera dicho que sí. Más allá, más 56 9 65 68 5800. Ese es mi número y a ese número me escriben en WhatsApp y me preguntan. ¿Ya? Ahora, había una persona que preguntaba sobre el Parkinson, ¿ya? Que estaba por acá. El Parkinson sí tiene tratamiento por este tipo de técnica, ¿ya? La he quitado para que no la pinche por si el año que viene se puede otra vez. Disculpen si pueden poner el nombre. ¿Ya? Eso, por favor, gracias. ¿Qué otra persona tiene dudas? ¿Alguien que tenga dudas? Hola, yo quería preguntarte que si se puede tratar la migraña por una Sí, parte y sí, por otra parte el sonambulismo sí, en niños. sí se puede. ¿Se puede? Vale, muchas gracias. Ujú. Hay otra pregunta que evidentemente no sé si será muy generalizada, pero ¿cuánto cuesta hacer esto? Bueno, en mi caso yo cobro 45, pues, espérame, a ver que tengo que actualizarme. Déjeme revisar, porque creo, no me acuerdo si son 41 o $45 por sesión. Ahora, en los casos graves siempre se llega a un acuerdo, ¿ya? No es que la persona tenga que pagar una millonada por acceder a la terapia, ¿ya? Eso depende de cada caso. Entonces, que a veces las terapias, o por ejemplo, estas personas que tienen 3 sesiones al día, sería un dineral horroroso de pagar para muchas personas, entonces uno llega a un acuerdo. Pero espérenme, déjeme revisar porque la verdad, no me acuerdo el precio en dólares. Acá en Chile son 25.000 pesos, pero digamos, a otras partes del mundo, eh, mm, mm, 45 dólares la sesión. Ya, en todo Bien. caso, está en mi página aparecen todos los precios. Ahí Miriam lo puede compartir o se los mando por escrito acá. Mientras tanto, Miriam, si me tienen dudas
de algún tratamiento, algo me preguntan, ¿no? Miriam, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo soy Gea por si acaso. Miriam, ¿por qué ella me preguntó? No quedaste muy... Pero sí, pregúntame nomás. Vale. Y, en el caso, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué pasa con las personas con Alzheimer? ¿Ya? ¿Tienen alguna posibilidad de alguna recuperación con el tratamiento que tú das? Y se puede retroceder el Alzheimer, ¿ya? Ahora, a mí el Alzheimer como tal, a mí me ha tocado re pocos casos, ¿ya? En mi caso sí se ha retrocedido bastante, pero son terapias largas, no cortas. Ya no, a mí no me ha tocado, hay gente que dice que la tercera sesión quedan súper bien, a mí nunca me ha tocado eso. Ya. Ya, o sea, no es que te toque todos los días la sesión, porque en esos casos no es tan así, normalmente son cada 5 o 7 días, pero sí he tenido pacientes que llevan 3 meses de tratamiento, van bastante mejor, mucho mejor, o sea, se nota la diferencia medianamente rápido, pero mientras marque el par que figura la enfermedad, eso requiere tratamiento. Entonces, ese es el tema. ¿Se nota una mejoría también en la memoria? Sí, en todo. Ya, perfecto. Y lo último que te quería preguntar, ¿no? ¿No? Para que me quede completamente claro la diferencia que si tú tuvieras que resumirla entre la medicina tradicional, ¿ya? Y la Ujú. cuántica. En dos palabras, ¿cómo lo podría decir para que una persona que no tiene idea y que necesita aclararlo, así en el meollo del asunto? La medicina tradicional, ahí hay un tema, lo cuántico es el método, ¿ya? El método de sanación que yo estoy aplicando, ¿ya? Las medicinas complementarias, lo que es biomagnetismo y ionización, la diferencia es súper simple, ¿ya? La medicina tradicional trabaja a través de síntomas, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces no se verifica qué es la causal de la enfermedad, mientras que estas otras terapias trabajan de acuerdo a la causal. Mi hija me mandó una Se cosa de ataca la medicina causal. cuántica, que es lo que estoy escuchando. ¿Quieres que pregunte lo tuyo? Perdón, y todavía no me acostumbro a estar en mute, no lo he pillado mucho. Mil perdones. Ahora sí. ¿Me entiende la diferencia o no mucho? Disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se había ido la señal, pero sí, no, efectivamente, entonces la cuántica más que nada es un método. Lo que pasa es que mucha gente habla de la sanación cuántica cuando trabaja energía, pero eso no necesariamente es cuántico, ¿ya? La sanación cuántica es el método que se usa para traspasar la energía de sanación desde donde yo estoy haciendo la terapia al paciente que puede estar en cualquier parte del mundo, ¿ya? Y sanación cuántica, por ejemplo, la terapia pránica es cuántica, el método Yuen es cuántico, pero Ya. no todas las terapias son cuánticas. Ahí hay un concepto que desde mi perspectiva, lo que a mí me enseñaron, está como un poquito desviado. Y lo otro es más energético, ¿ya? Ahora, como le digo, estas terapias y al atacar la base del problema es donde tú realmente te empiezas a mejorar. O sea, no quedas con secuelas como en otros tipos de tratamiento. Tú notas la diferencia y de hecho, muchos, por ejemplo, la gente que tiene lumbalgia, que tiene, no sé, enfermedades que generan dolor y todo, tú notas la diferencia entre uno y otro tratamiento. ¿No son tan invasivos? No es invasiva. De hecho, bueno, al aplicar todas estas terapias a través de la sanación cuántica, la persona hace lo que quiere con su vida mientras uno está en la sesión. No tienes que estar en una cama ni con sábanas blancas, nada de eso. Eso lo hacen los médicos brasileños. Ah, Aquí no. Acá tú haces lo que tú quieras, y yo estoy aplicando la terapia. Trabaja a nivel inconsciente. ok, ya. ¿Alguien más tiene dudas?
Perdona, pero finalmente vas a dejar tu correo, tu Ah, contacto, ¿cierto? dejé en el chat, dejé mi número de teléfono para que me escriban por WhatsApp, los que tengan duda o quieran la dieta alcalina o alguna duda con el nombre del agua cristal, qué sé yo, o quieran comunicarse conmigo. Y dejé la página web mía, donde pueden ver el tipo de terapias que hacemos, porque hacemos muchas terapias. Yo decidí hablar de estas porque estas tienen base científica. Hay mucha gente que no se atreve a trabajar la sanación cuántica porque piensa que es esoterismo, que es otra cosa, y no lo es. Entonces decidí hacer esta clase en el sentido de que sí existen terapias científicas aplicadas a través de esta técnica. Finalmente, este webinar va a quedar grabado. Sí, de hecho está grabando, o sea, se está Ya, grabando. perfecto. Ah, perfecto. Ya. Para obtenerlo después. Ya. Sí. Gracias. ¿Ah? Listo, que esté muy bien. Ya. Chao, chao. Chao, chao. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Nadie más? Bueno, entonces si nadie más tiene duda o por último me escriben, yo me despido. Muchas gracias por haberme escuchado y que Dios los bendiga. Chao, Chao, chao. chao, chao. Chao, gracias. Chao, que estén muy bien. Entonces,